Hola, buenos días a todos. Antes que nada, disculparnos por este pequeño retraso que hemos tenido, pero como sabéis, esta jornada se enmarca dentro de los International Days de Europa y hemos tenido dos jornadas anteriores y al final, bueno, pues hemos acumulado este pequeño retraso. Me acompaña mi compañero José María Rodríguez de la antena de IBACE en países nórdicos. Yo soy Mar Alonso, técnico del sector de internacionalización, técnico de alimentación y bebidas en IBACE. Y la jornada de hoy, como ya sabéis, es sobre países nórdicos, mercados potenciales y datos clave para los sectores de la Comunidad Valenciana. Como os comentaba, se enmarca dentro de los International Days en los que hemos tenido la posibilidad de que las empresas se reunieran con todos nuestros delegados de la red exterior de Europa y en la que se han llevado a cabo también diferentes seminarios de los países donde tenemos presencia por parte de IBACE. Con esto os quiero recordar que toda nuestra red exterior y en particular la red que tenemos en los mercados europeos está a disposición de todas las empresas para cualquier cosa que podáis necesitar. También quería hacer un pequeño inciso y recordaros que los días 8 y 9 de noviembre tendrá lugar el Congreso Go Global en Feria Valencia, donde contaremos con toda la red exterior de IBACE, contaremos también con algunos importadores invitados y se llevarán a cabo diferentes jornadas, seminarios, etcétera, sobre aspectos relacionados con la internacionalización. En breve recibiréis la convocatoria, pero yo os lo digo para que vayáis un poco guardando esas fechas por si os interesa participar. Las preguntas se harán a través del chat y las responderemos al final de la ponencia de José María. Y por mi parte no quiero quitar más tiempo ya que llevábamos ese pequeño retraso y doy paso a mi compañero José María García para que pueda un poco contarnos cómo están en estos momentos los países nórdicos, cómo están Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega, cómo les ha afectado todo el tema COVID y cuáles son las oportunidades que tenemos para los diferentes sectores de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Buenos días, soy José María Rodríguez, representante de la antena de IBACE en países nórdicos. Ya sin más dilación, pues pasamos a la presentación de esta región de mercado. Pido también disculpas por el retraso. En fin, los países nórdicos son mercados muy atractivos, pero no sencillos. Está claro, bueno, según nuestra experiencia, no existen mercados fáciles, pero sí es verdad que existen mercados más fáciles que otros. Los mercados nórdicos no se encuadran entre los más fáciles, pero sí entre los más gratificantes cuando se conocen bien y cuando se hace una labor de mercado y de penetración que puede ser que esté a la altura de las exigencias de esta región del mundo. Por eso es importante conocer bien cómo se comercia, qué oportunidades existen en qué sectores y qué perspectivas de negocio se abren de cara a los próximos meses y años. Y esto es lo que pretende mostrar esta presentación. En primer lugar, presentaremos el mercado escandinavo-nórdico con sus características macroeconómicas. Luego identificaremos oportunidades por sectores. Después hablaremos muy brevemente sobre la situación actual COVID, que, como ya se sabe, está en este momento controlado a falta de que puedan surgir nuevas variantes o problemas añadidos, cosa que no parece probable en el corto plazo. Y bueno, pues finalizaremos con perspectivas para los próximos 2 años, hablando de evolución también de mercado en cuanto a balanza comercial y tendencias también sectoriales. Bueno, en primer lugar, es cierto que los mercados nórdicos se asocian con un estado del bienestar muy penetrado en la sociedad, muy profundo, que no obstante quizá no se comprende completamente porque se asocia con una carga impositiva muy elevada o con determinadas rigideces, falta de flexibilidad, cosa que en realidad no corresponde con la realidad. Los mercados nórdicos se encuentran entre los más liberales del mundo. Sí es verdad que la presencia del Estado es mayor que la media, pero no significativamente mayor. Entre los 4 países nórdicos se conforman un área de casi 28 millones de habitantes. El país más poblado es Suecia, que tiene más o menos el doble de la población de Noruega o de Finlandia. Y bueno, su PIB per cápita, comparada con la media de la Unión Europea 27, que es de 28.000 euros aproximadamente, es muy superior. El caso noruego es más significativo, con un PIB medio que dobla el de la media de los países de los 27 miembros actuales de la Unión. Y bueno, pues en el caso español, por ejemplo, pues vemos que estamos solo un 18% por encima, con lo cual en poder adquisitivo medio nuestro país es bastante inferior
a estos 4 países nórdicos con todas las oportunidades que ello ofrece para las empresas españolas que quieran comerciar en esta zona. Su tejido empresarial cuenta con fuerte apoyo institucional, el Estado es eficiente, se cobran impuestos por encima de la media, pero es verdad que esos impuestos repercuten en una eficiencia estatal que ayuda también a las empresas a ser más productivas. Son mercados muy innovadores, muy competitivos, con corrupción muy baja. En el índice de desarrollo humano están por encima de la práctica totalidad de países, con Noruega siendo el número 1 como más significativo. Y bueno, como comentaba antes, el promedio de intervención estatal es elevado, pero no especialmente significativo comparado con la media de la eurozona. Estamos hablando de aproximadamente 2 puntos porcentuales de diferencia. Una característica típica de estos países es la llamada flexiseguridad, que afecta al mercado laboral. En el caso de Dinamarca tendríamos el mercado más flexiseguro, junto con Holanda, que no, Países Bajos, que no está presente en esta presentación, pero bueno, combinan un fuerte apoyo estatal en formación de trabajo, en reubicación de trabajadores, con cierta facilidad del despido y con ausencia de salario mínimo. En ninguno de los 4 países nórdicos existe salario mínimo. Sí es verdad que puede haber ciertos convenios sectoriales con más o menos alcance, dependiendo del país, con más o menos flexibilidad, pero la verdad es que es muy fácil, en los países nórdicos es muy fácil despedir, también es muy fácil encontrar un nuevo empleo y eso lastra bastante menos a los trabajadores que quieren encontrar nuevas oportunidades. Y además pues, permite a las empresas más flexibilidad y un entorno más liberal para poder actuar. Actualmente, bueno, en los 3 países nórdicos tenemos los 3 países escandinavos tenemos la llamada corona, que en cada país tiene un tipo de cambio distinto. La corona nacional, por ejemplo, danesa es la que vale más respecto al euro. Y luego Finlandia, pues no aparece aquí porque es el único país nórdico en el que el euro es la moneda de curso nacional. Si nos vamos a la clasificación Doing Business del último año que se hizo, que es 2020, actualmente se hace con otros parámetros por parte del Banco Mundial, y no se llama Doing Business, encontramos que Dinamarca es el país donde es más sencillo hacer negocios, con un comercio transfronterizo que es el primero del mundo en flexibilidad y liberalidad. Noruega es el país noveno, segundo en la clasificación de nórdicos, Suecia el 10º y Finlandia el 20º. Destacan en refuerzo de contratos, en registro de la propiedad y en pago de impuestos en resolución de insolvencias. En este caso, Finlandia es el primer país del mundo. El índice de libertad económica de 2020 es un índice que elabora la Heritage Foundation desde el año 95 y bueno, pues compara una serie de parámetros como son el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficacia regulatoria o la apertura de mercados para clasificar a todas las economías del mundo conforme a su condición de más o menos liberales. En el caso de Dinamarca encontramos que tiene un puesto 8º y Suecia y Noruega también están muy altos porque aunque tiene una carga fiscal relativamente elevada, sí es cierto que se protege muy bien los derechos de la propiedad, que la seguridad jurídica es muy elevada, el sistema judicial es completamente independiente del poder político o mucho más independiente de lo que puede suceder en países más del sur de Europa. Y además, pues esto lo combinan con un entorno empresarial sólido, con flexibilidad laboral a la que nos referíamos antes y con políticas de mercado abierto. El Estado interviene poco en lo que se refiere al comercio internacional, con lo cual es fácil comerciar con estos países y hay muy pocas rigideces. Ya entrando en la presentación concreta por mercados, empezamos con Suecia, que es el país con el que más comercia tanto España en su conjunto como la Comunidad Valenciana en particular, y vemos que lo que más España exporta a este país son sobre todo maquinaria de todo tipo, y vehículos, que es un sector en el que la Comunidad Valenciana con sus componentes de automóvil tiene una posición muy privilegiada, entre las primeras o la primera de España, dependiendo del ejercicio. Luego, pues tenemos también combustibles, sobre todo reexportaciones, evidentemente, plásticos y productos farmacéuticos. Sus principales socios son Alemania, luego vendría Países Bajos, Noruega, su vecino, y Dinamarca, el otro país escandinavo. Lo que se exporta desde España, pues sobre todo son, como comentaba, vehículos, automóviles, máquinas y legumbres, que es un sector, bueno, sobre todo de la fruta, como veremos más adelante, en el que la Comunidad Valenciana es puntera con respecto a Suecia. Y lo que importamos sobre todo de Suecia, como vemos hay cierto desbalance en favor de Suecia, importamos más de lo que exportamos y bueno, pues sobre todo vehículos y sus partes y maquinaria, además de pescado. Y aquí vemos lo que se exporta desde la Comunidad Valenciana, son sobre todo vehículos, como comentaba, y luego pues muy cerca las frutas y los frutos sin conservar. Y después tendremos el apartado de combustibles y aceites minerales. Pasando ya a Dinamarca, este recuadro, bueno, este gráfico muestra lo que más importa a Dinamarca de todo el resto del mundo.
Son sobre todo maquinaria, vehículos, productos farmacéuticos y combustibles. En cuanto a los principales socios comerciales, tenemos Alemania, al igual que en el caso sueco, seguido de Suecia, su vecino, Países Bajos, también muy presente en el caso sueco, también por la reexportación y por la capacidad logística de este país. Luego China y después Polonia. Lo que más exportamos desde España son, de nuevo, vehículos, automóviles y maquinaria, y, bueno, pues también un componente importante de legumbres y frutas. Lo que importamos desde Dinamarca son sobre todo productos farmacéuticos, maquinaria y pescado. Desde la Comunidad Valenciana, una vez más, además con una gran diferencia, sobre todo en el ejercicio que se recoge aquí, que es el año 2020, los vehículos automóviles fueron una exportación muy destacada y además fue un buen año en este apartado, hasta tal punto que se exportó más a Dinamarca desde la Comunidad Valenciana que a Suecia, siendo el país la mitad en cuanto a población. Pasando a Noruega, vemos que lo que más importa a este país del resto del mundo es maquinaria, al igual que los otros dos escandinavos, luego manufacturas de hierro o acero y combustibles minerales. Noruega comercia sobre todo con China, después encontramos a Alemania, que es el primero, como veíamos, en Suecia y Dinamarca, después Suecia, su vecino, luego Estados Unidos y Reino Unido. Lo que más exportamos a Noruega es sobre todo vehículos y productos químicos, fundición y maquinaria. En cuanto a lo que importamos, sobre todo de Noruega, evidentemente combustibles por la capacidad de generación gasística y petrolífera que tiene este país escandinavo, y luego pues aluminio y pescado. Lo que más exporta la Comunidad Valenciana, al revés que en los anteriores países, es sobre todo frutas, más que vehículos o sus partes. En este apartado, la Comunidad Valenciana tiene un papel muy importante en el conjunto de España en cuanto a las exportaciones de fruta a este país escandinavo. Y por último, Finlandia, pues importa sobre todo maquinaria, igualmente también combustibles, es un país bastante dependiente de la producción de energía ajena, también maquinaria y luego pues vehículos y mobiliario. Los principales socios comerciales con los que cuenta son Alemania, que es el mismo que en el caso de Dinamarca y Suecia, después su vecino Suecia, más adelante Rusia, tiene frontera muy próxima a la ciudad de San Petersburgo, y luego pues China y Países Bajos. Lo que más exportamos a Finlandia es maquinaria, vehículos y minerales. Y lo que más traemos desde allí, con un cierto desbalance, al igual que pasaba con Suecia en la balanza comercial, es sobre todo papel, cartón, maquinaria y vehículos. Lo que más exporta la Comunidad Valenciana es, de nuevo, vehículos y después fruta. Estos son los dos apartados más importantes en los 4 países escandinavos, como hemos visto, de todo lo que procede de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de que también se exporta cerámica, maquinaria o, por ejemplo, cereales. Las estrategias a seguir para triunfar en los países nórdicos. Bueno, hemos elaborado una jerarquía de 10, evidentemente hay muchos más puntos de los que se podría hablar, pero estos son los que no creo que se deban obviar. En primer lugar, es importante hacer un estudio sectorial para saber si existe una demanda para el producto. Los mercados nórdicos son muy exigentes y para evitar perder tiempo y recursos conviene saber si realmente hay un nicho o no para el producto que estamos vendiendo tal y como lo estamos vendiendo, porque a veces con una adaptación determinada es posible encontrar un nicho que de otra manera no se hallaría. La primera reunión suele ser de perfil bajo, hay preguntas que suelen ser más o menos técnicas, se establece un contacto y no suele conducir a ventas. Es importante establecer este primer contacto, evidentemente, pero no conviene volcar en él unas expectativas excesivas, porque el proceso de venta en países nórdicos conlleva una generación de confianza que suele tomar tiempo. Es importante ser puntual. Los 4 países tienen esta norma, siguen esta norma muy a rajatabla. Una falta de puntualidad que no esté debidamente justificada puede generar una mala imagen, que es una cosa que no deseamos en un primer encuentro. Es cierto que los encuentros suelen estar perfectamente pautados y seguir una agenda. En las reuniones suele estar presente la persona encargada de compras del departamento concreto. En casos de empresas grandes, distribuidores o grandes supermercados, siempre tendremos una reunión con una persona experta en los productos que estamos vendiendo. Es importante traer hechos y cifras porque más que vender un carisma o una historia de un producto, ellos se centran más en las cifras que existen detrás, posibilidad de obtener rentabilidad, hechos concretos, suelen ser bastante específicos en este aspecto. Son muy formales. Los silencios no son incómodos, no es necesario rellenar las reuniones con anécdotas o con historias paralelas
porque realmente el silencio no es un indicativo de falta de interés o de aburrimiento, sino puede ser simplemente análisis o reflexión. Hay que evitar los temas sensibles, las bromas fuera de contexto, sobre todo bueno, con temas políticamente correctos que allí se defienden a capa y espada. Conviene no entrar en bromas de este tipo porque pueden generar mala impresión. Luego la jerarquía está difuminada, al igual que en otros países hay jerarquías muy claras, en países más autoritarios o más tradicionales, como puede ser Japón o incluso Rusia o países de la órbita, hay jerarquías concretas. En el caso nórdico, la jerarquía se difumina, no hay una persona que tome todas las decisiones, sino que suelen decidirse en equipo, con lo cual es importante, de ahí la importancia de los hechos y las cifras, pues no es tanto convencer a una persona como tener los argumentos suficientes como para que los equipos consideren nuestro producto interesante. Y luego, bueno, pues aparte también los países nórdicos están orgullosos de su innovación y de ser los primeros que adoptan nuevas tecnologías, con lo cual es un mercado muy propicio a todo este tipo de productos de prueba antes de llevarlos a otros mercados menos innovadores o menos tendentes a comprar productos innovadores. En primer lugar, bueno, pasamos ahora ya a los sectores por oportunidades. En primer lugar, el agroalimentario, que como hemos visto es muy importante, sobre todo el sector hortofrutícola, en todo lo que proviene de la Comunidad Valenciana a los 4 países. Es cierto que hay un gran poder de compra. Hemos visto en la primera diapositiva de análisis macroeconómico que el poder adquisitivo de los 4 países en términos de PIB per cápita supera con mucho a la media de la Unión Europea y también al PIB de España, evidentemente, per cápita, con lo cual es un mercado orientado a productos cualitativos, que además son respetuosos con el medio ambiente y una tendencia muy fuerte a la sostenibilidad, que está muy arraigada en la sociedad y cada vez más, con lo cual la tendencia es a buscar productos cada vez más puros y menos contaminantes. El producto español se percibe como un producto de buena calidad y precio. Como veremos más adelante en el sector turismo, nuestro país es una preferencia absoluta para los 4 países nórdicos, con lo cual lo conocen sus productos y les alegra poder contar con equivalentes en sus mercados de origen, sin tener que venir a España. Con lo cual, el conocimiento es importante. ¿Cómo se entra en el sector agroalimentario? Pues hay 3 posibles opciones en general, o a través de grandes cadenas de supermercados, que es la vía generalmente más compleja, porque es complicado que la persona encargada de departamento nos dedique tiempo sin tener referencias previas. No es imposible, evidentemente. Nosotros concertamos muchas reuniones con supermercados y tenemos contactos en las cadenas más importantes de los 4 países, pero el producto tiene que convencer antes de que la reunión se celebre. Por eso es importante una buena presentación. La parte más fácil de acceso, digamos, a estos mercados, pues no son tanto los supermercados como las tiendas especializadas en gourmet y productos ecológicos, que además están bastante afianzadas en estos países y además cuentan también con tiendas especializadas en productos españoles, con cuyos dueños también tenemos contacto, con lo cual suele ser una vía de acceso bastante accesible. Y luego, evidentemente, la venta online, con sus portales respectivos, que además están experimentando un crecimiento importante. Como comentaba, hay un auge fuerte de productos bio y eco. Crece entre un 4% anual en Suecia y un 14% en Dinamarca, y además constituye la área geográfica de mercado con el mayor consumo per cápita de esta clase de productos, con lo cual si queremos vender bio y eco, desde luego que Escandinavia y países nórdicos en general es un mercado en el que tenemos que estar presentes necesariamente. El caso noruego es excepcional porque no está en la Unión Europea, está en el espacio económico europeo. Esto implica determinadas rigideces y obstáculos a la importación. Hay un sistema de licencias, además contingentes cuantitativos que afectan a productos como el queso, aranceles también, y además también hay impuestos específicos o accisas que, aparte del alcohol, pues afectan también a productos con un alto componente en azúcar, como puede ser el chocolate, los dulces, etcétera, etcétera. Esto no es una barrera imposible de vencer, evidentemente, pero hace que vender en Noruega productos determinados sea más complicado de lo que lo es en Dinamarca, Suecia o Finlandia. Sí es cierto que ahora ha surgido una certificación grupal ecológica que permite certificar a varios productos del mismo grupo ecológico de forma conjunta para evitar trámites innecesarios que de otra manera serían más farragosos. Y luego, bueno, pues en caso de querer mandar muestras, es obligatorio mandar una descripción detallada en el cuaderno ATA respectivo y además adjuntar catálogos, fotos que permitan el análisis después en el despacho aduanero. Los productos que más crecen en porcentaje, tanto provenientes de toda España como de la Comunidad Valenciana, son sobre todo los tomates, los pimientos dulces, los pepinos, las lechugas, las coles blancas y rojas, coles de Bruselas, trufas, naranjas dulces, mandarinas. Es una lista. De todas maneras, esta presentación después estará disponible para cualquiera que quiera acceder a ella, con lo cual contiene mucha información, tampoco voy a detenerme en toda la que se detalla.
aquellos interesados estaría bien que la descargasen para poder tener todo lo que nos va a contar durante la presentación en sí. Luego pasamos a calzado de confección, que también es un sector muy atractivo para la Comunidad Valenciana. De hecho, es la primera región exportadora de España a los 4 países, con un 49% del total de lo que exporta España aquí. Y bueno, pues la forma de entrada, al igual que en el caso de los productos agroalimentarios, son las tiendas especializadas, que además cuenta con puntos de venta minorista grandes. Hay otras también la opción de dirigirse a cadenas de tiendas o también a centrales de compras que suelen ser más exigentes, pero que son una buena forma de entrada. Luego también igualmente el comercio electrónico, que tiene una penetración del 98% en los 4 países, con lo cual es una vía creciente y muy importante para acceder. Hay una relevancia clave de las importaciones, pero las marcas suelen estar concentradas. Las tendencias actuales son botas de estilo casual, zapatillas deportivas, de estilo urbano, y es importante, igual que en el agroalimentario, que sean productos sostenibles. Se puede vender muy bien la sostenibilidad en estos países como un elemento de incremento justificado del precio. La feria principal es Nordic Shoe Back Fair, que es en Estocolmo, en febrero y agosto. Es bianual, tiene lugar 2 veces, con lo cual las empresas de calzado harían bien en considerar una posible participación en este evento. Y en Suecia, que suele agrupar a los distribuidores e importadores de los 4 países nórdicos. Y luego, bueno, pues el mayor crecimiento, hablando tanto de moda como de calzado, tenemos la confección femenina, prendas de punto, vestidos de fibras sintéticas, luego los abrigos, evidentemente, chaquetones, camisas de algodón, anoraks. También sí que crece mucho la moda íntima de punto y algodón, el calzado de cuero natural, de caucho y de plástico. Otro sector de oportunidad, evidentemente, es la energía y la transición ecológica. Los 4 países están volcados con objetivos temporales diferentes, 2030, 2040, 2050, para lograr ser lo más limpios posible en la generación de energía. Dinamarca, por ejemplo, ya es autosuficiente y, de hecho, exporta parte, un 0,5% de su PIB en energía, sobre todo petróleo, pero también carbón, gas, renovables. Y se está volcando mucho en la energía eólica marina con proyectos interesantes para las empresas que estén en el sector. Hay también una tubería de conexión con toda la zona báltica, desde Noruega hasta Polonia, que tiene toda la actualidad si lo comparamos si tenemos en cuenta la situación de crisis energética que tenemos y que se va a incrementar en los próximos meses. Luego, pues también hay una conexión con Alemania, aérea y subterránea, que se está reforzando. Noruega, aunque es un gran productor de petróleo y gas, se abastece en un 90% de energía hidroeléctrica, da una gran prioridad a la limpieza de generación eléctrica dentro de sus fronteras. Y bueno, es líder en tecnología de baterías, hay empresas desarrolladoras en marcha que pueden requerir asistencia o material auxiliar de parte de empresas valencianas. Hay un plan de neutralidad para 2050 en que se alcance una neutralidad total de las emisiones de carbono. Y luego, pues aparte también ha construido la primera granja eólica flotante en Escocia, una empresa noruega. Luego tenemos Suecia, por ejemplo, que subvenciona fuertemente proyectos de combustibles bios. También es interesante para las empresas del sector que quieran acceder a proyectos allí a través de licitación o mediante el suministro de material auxiliar. Quiere llegar a un 100% de energía renovable en el 2040. Y bueno, pues para lo que queda todavía mucho, evidentemente, que desarrollar, con lo cual hay proyectos asociados que van a incrementarse paulatinamente en los próximos años. Y luego Finlandia está sobre todo volcada en las instalaciones eólicas, con una estrategia nacional hasta 2030. Esto trae consigo proyectos, evidentemente. Y su búsqueda de dominio de la energía hidroeléctrica también requiere material auxiliar que se puede suministrar desde España. En cuanto al turismo, como comentaba antes, nuestro país es una prioridad absoluta para los 4 nórdicos. Dinamarca nos envía el 14% de su cuota de mercado turístico y es el primer destino, de hecho, de los daneses en el mundo, por delante de Italia. Noruega es para España, bueno, España para Noruega es el segundo país más visitado. Los noruegos van más a Suecia, pero como destino turístico meridional, España es su preferido. De hecho, nos envía casi 5 millones de turistas. Y luego, pues Suecia, tenemos que nos envía 2,2 millones de turistas, algo menos que Noruega, pese a ser más grande, pero aunque sí es cierto que se incrementa constantemente, más aún después del fin de las medidas de restricción pandémica. Y la Comunidad Valenciana no es uno de los 3 destinos preferentes, pero está entre los 5 primeros.
Y en cuanto a Finlandia, pues nos envía 800.000 turistas y es el tercer destino exterior del país después de Estonia, aunque es otro tipo de turismo, evidentemente, y Suecia. Somos el primer destino turístico meridional también para Finlandia. Y aunque la Comunidad Valenciana no es uno de sus destinos preferidos, tiene todo el sentido que se promueva para poder ponernos a nivel de otras comunidades que están recibiendo mucho turismo finlandés. El sector de la salud y las ciencias de la vida es el primer sector en el conjunto del macrosector servicios para Noruega. Tiene más de medio millón de empleados y está desarrollando tecnología en todos los ámbitos de la salud y de la sanidad en sentido amplio, con tratamientos para todo tipo de pacientes víricos, mapeados con ultrasonidos. Y ahí, bueno, pues siempre se pueden establecer alianzas tecnológicas con empresas españolas que también tengan experiencia en el sector. Suecia también destina, por ejemplo, un 4% de su PIB a investigación y desarrollo y un 78% de las empresas que se dedican a esto son multinacionales, con lo cual siempre se puede entrar en alianzas estratégicas. Dinamarca cuenta con un gran valle de empresas, universidades y centros de investigación, el Medicon Valley se llama, en Oresund, y siempre es interesante acercarse a esta zona para tratar con empresas del sector o incluso para sentarse allí y proveer de material auxiliar a empresas especializadas. En Finlandia, el gobierno tiene un plan para los próximos 2 años de crecimiento sostenible y se vuelca sobre todo en la salud digital, personalizada, atención remota y tiene asociaciones importantes público-privadas en proyectos diversos, no solo públicos, sino también de acceso a través de socios en destino que se pueden localizar de forma previa. En cuanto a la construcción, es un sector con fuerte presencia estatal, con subvenciones, ventajas fiscales y proyectos de grandes infraestructuras que además se están incrementando y tienen previsto incrementarse en los próximos años. Construcción de islas artificiales, por ejemplo, en Dinamarca, proyectos de 40.000 millones de euros, tratamiento de aguas residuales, nuevos túneles de conexión con Alemania. En Suecia hay un auge de las llamadas Smart Cities, con soporte público para que, además de estar automatizadas, también sean muy limpias y contribuyan a reducir la huella de carbono hacia la limpieza absoluta, que es lo que busca Suecia. Y bueno, pues también el incremento de la población conlleva la necesidad de producir nuevas viviendas. He previsto que se construyan más de 70.000 en los próximos 4 o 5 años, con lo cual hay oportunidades para los sectores de pavimento, revestimientos y hábitat, que son muy fuertes en la Comunidad Valenciana, con lo cual Suecia es una referencia absoluta en este caso. En el caso de Noruega, pues vemos que los precios de la vivienda se incrementan, al menos hasta este año. Veremos qué acaba sucediendo con la subida de tipos de interés. Pero hasta este momento los precios se incrementan y eso genera oportunidades, evidentemente, para nueva construcción. Finlandia ha visto su sector de la construcción crecer un 23% el año pasado, sobre todo en el tema de apartamentos, cuya construcción se sigue proyectando. Se han gastado 1.600 millones de euros en el primer trimestre de este año. También ingeniería civil, escuelas, hospitales y almacenes, en detrimento de otras partes del sector, como son los hoteles, los restaurantes o la construcción agrícola. Los actores que más construyen son la ciudad de Helsinki por su licitación de proyectos y luego las grandes constructoras JIT, GH y SRV, que son las principales empresas de construcción de Finlandia. En cuanto al comercio electrónico, como comentaba antes, el comercio por Internet tiene una penetración del 98%. Esta es la cantidad de gente que porcentualmente tiene acceso a Internet de los 4 países, aunque sí es cierto que los porcentajes de compra de gente que realmente compra de forma regular en comercio electrónico, aunque crecen, todavía no abarcan a todos los usuarios de Internet, evidentemente, pero son interesantes el sector es muy atractivo por su capacidad de crecimiento, sobre todo a raíz de la pandemia, que ha volcado a la gente cada vez más hacia la compra remota. En Noruega, por ejemplo, tenemos un objetivo de alcanzar una banda ancha de mínimo 1 gigabaudio hasta el año 2025, con influencia en el Internet de las cosas, comunicación entre máquinas. Hay una agencia de inversión y promoción de Noruega, bueno, la agencia principal de inversión y promoción de Noruega, que es estatal, está volcada a la importación de servicios tecnológicos e inversiones, con lo cual es un actor clave para los exportadores de tecnología informática y de aplicaciones relacionadas. En Suecia tenemos que hay una alta penetración de Internet, de redes sociales. El 73% de los suecos está presente en Internet a través de una u otra red social. Y bueno, pues hay también empresas fuertes con origen sueco que están ahí, que están muy presentes y se siguen desarrollando y siguen además generando startups
con una penetración importante en el sector. La gente usa mucho Airbnb, usa mucho Uber y está abierta a nuevas aplicaciones que también se pueden desarrollar, evidentemente, desde España. En cuanto a Finlandia, bueno, pues el 30 pues, es el 30º mercado en el uso de comercio electrónico a nivel mundial. Y luego, pues además creció un 18%. El año pasado creció este porcentaje pues de forma superior a la media mundial y con un auge de la ropa, la electrónica del hogar, la cosmética y los libros. La comida crece de forma más moderada, pero crece igualmente un 11%, que sigue siendo un porcentaje alto. Y el 50%, el 54% de los finlandeses compra en línea de forma más o menos habitual. Hay un actor principal, que es el portal principal de artículos online, que es Verkkokauppa, que está en Internet y factura 680 millones de euros. Además, crece fuertemente. Es una referencia fundamental para vender en Internet en Finlandia. Bueno, pasamos ya, para ir concluyendo la presentación, a la situación COVID. Como vemos, tampoco hay demasiado que contar porque el pico realmente de contagios tuvo lugar durante la ola de Omicron a principios de este año, finales del anterior. Y bueno, pues vemos que además en Dinamarca y Suecia la evolución es paralela. Sí es cierto que en Suecia hubo 3 veces más fallecidos que Dinamarca, pese a tener casi el doble de población. Esto quizá es imputable a la política de apertura total que conllevó más contagios y más, aunque no se registrasen probablemente todos, en el caso sueco por la laxitud de las medidas tomadas, que es cierto que se desempeñó económicamente mejor que Dinamarca, pero no de una forma tan significativamente superior para el elevado número de fallecidos. Por eso convendría quizá evaluar la política de Suecia en este caso. En el caso de Noruega y de Finlandia, bueno, vemos que hay un pico más reducido en la ola de Omicron y también fallecidos bastante moderados. En Finlandia la ola de Omicron tuvo una subida, bajada, luego subió de nuevo y ahora están en un periodo muy bajo, aunque superior en porcentaje al de los otros 3 países nórdicos. En cuanto a las perspectivas, ya para concluir, bueno, pues aquí vemos en tablas el crecimiento esperado para los distintos países por la OCDE o por la Comisión Europea. Tenemos que Suecia se ha recuperado ya prácticamente tras la pandemia. En cuanto a su rendimiento económico, ya está por encima de las cifras prepandémicas, cosa que en España todavía no ha sucedido. Se espera quizá el año próximo. Es cierto que hay un cierto enfriamiento del mercado de la vivienda por la inflación que se está experimentando, la incertidumbre y porque los tipos de interés están aumentando, también el Banco Central de Suecia, y eso lleva a problemas obvios en cuanto a la concesión de hipotecas, y si no se conceden hipotecas no se compran tantos pisos o tantas casas, con lo cual el sector puede tener cierta caída que repercute sobre los precios, cosa que esto todavía por ver hasta dónde llega. Caen también los precios de los activos financieros, pero crecen las exportaciones y la inversión, lo cual es una buena compensación para este problema del sector financiero, que tampoco es tan agudo y habrá que ver hasta dónde llega en función de cuánto se prolongue la crisis. La actividad manufacturera es fuerte, pero claro, evidentemente, si los precios de energía se incrementan, puede tener una repercusión clara sobre la producción. Habrá que ver hasta qué punto se incrementan esos precios y en función de ello veremos las repercusiones más o menos serias en el sector industrial. En Dinamarca hay una fuerte dinámica de crecimiento. Vemos que crece más este año, o está previsto que crezca más este año que Suecia, casi 3 veces más. Y además crecerá más también en 2023. Hay una fuerte demanda interna, que además es un efecto rebote que se ocasiona tras el fin de las restricciones pandémicas. Y bueno, pues en general la dinámica de crecimiento es atractiva. Los hogares son financieramente sólidos, el mercado de trabajo evoluciona positivamente, se reduce el paro, que ya de por sí era bajo. Y luego, pues sí es cierto que hay una cierta desaceleración, como vemos en 2023, se pasa de un 3 a un 1,2% de crecimiento, y esto se imputará pues, al incremento de los precios de energía y a los tipos mayores de interés. Eso, evidentemente, recalentará la economía. Aunque será un ajuste que tampoco le vendrá mal al país en general, si se hace como debe hacerse. En cuanto a Finlandia, bueno, pues también las sanciones internacionales, el aumento de la inflación y el declive de la confianza del consumidor pues, han pesado sobre sus exportaciones y consumo privado. Vemos que crece menos de lo que está previsto que crezca Dinamarca, pero en 2022, pues más o menos como Suecia. Hay fuertes aumentos de inversión, la construcción en un sector con fuerte intervención estatal, apoyos, ayudas y proyectos encargados desde el Estado que van a reactivar de alguna manera este sector en la crisis que se avecina. Hay un mercado laboral también fuerte, con un paro reducido y además muy dinámico. Y bueno, pues los riesgos son los mismos que afectan a los otros 3 países: tensiones geopolíticas, los precios de las materias primas y la energía, y luego las condiciones financieras más restrictivas que proceden de la restricción de concesión de crédito que se deriva de
los récords de los incrementos de tipos de interés. En cuanto a Noruega, bueno, pues en 2022 hemos visto una contracción de la economía por las restricciones que se han ya retirado en febrero y marzo, con lo cual la economía está previsto que crezca más que la de cualquier otro país nórdico, un 3,7% este año. Además, se mejoran las manufacturas en el sector industrial. Las finanzas del gobierno están francamente sanas gracias a los precios del petróleo. Esto es también un factor de crecimiento porque Noruega, como sabemos, es un gran productor de petróleo dentro del espacio económico europeo y eso genera que se esté beneficiando del incremento de los precios de energía. Y además, como vemos, la inflación en Noruega es relativamente baja en comparación, desde luego, con la de España y también con la de Finlandia, que es bastante menos moderada. Y además está previsto que se frene bastante en el año 2023, cosa que está por ver, pero de momento la OCDE considera que se volverá casi a un 2,5% en el año 2023, lo cual es una previsión que, si se cumple, será muy positiva. Y luego, pues evidentemente, los riesgos existen, hay presiones por lo de los precios, hay menor gasto público porque se han retirado las medidas de apoyo que existían durante la pandemia. Y luego, pues está la incertidumbre que abre la guerra en Ucrania, no se sabe hasta qué punto llegará o qué repercusiones puede tener. Las interrupciones de suministro y luego, pues la evolución incierta de los precios de la vivienda, que se verán afectadas por la subida de los tipos de interés, pero todavía no sabemos hasta cuándo ni en qué medida. Luego vemos, en cuanto ya para terminar de concluir, la evolución de la balanza comercial con España. En cuanto a las exportaciones, vemos que si juntamos los 4 países nórdicos, la balanza comercial española, que era tradicionalmente deficitaria, a partir del año 2021 se hace positiva, lo cual quiere decir que nuestras exportaciones se están desempeñando con mucho éxito y a partir de ahora pues veremos si se mantienen, pero lo cierto es que en 2021 les hemos exportado los nórdicos más de lo que nos han exportado ellos a nosotros. Como comentaba antes, sobre todo por el tema del sector del auxiliar del automóvil y el agroalimentario, con las frutas y los productos hortofrutícolas por encima de todos los demás. En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, el superávit comercial es ya tradicional, como los países nórdicos. Exportamos bastante más de lo que importamos y además esa diferencia se ha incrementado en el año 2021 gracias a la pujanza del sector automovilístico. El sector auxiliar de la construcción también ha jugado un papel importante y, evidentemente, el agroalimentario, con el sector frutícola en primer lugar. En cuanto a las exportaciones españolas por país nórdico, vemos evidentemente que exportamos más a Suecia, que es el país más grande de los 4, seguido de Dinamarca, Noruega y Finlandia. La tendencia, como vemos, es positiva en los últimos años y se espera que siga siéndolo porque son mercados en expansión que además en este momento ofrecen una cierta seguridad, inflación relativamente baja comparada con otros países como el nuestro y capacidad de compra fuerte, con lo cual son mercados que no podemos dejar de contemplar. En cuanto a las exportaciones españolas del primer semestre del año 2022, ya hasta junio de este año, que son los datos más nuevos, vemos que la tendencia se mantiene. En Noruega no hay un crecimiento tan grande como en el resto de países, pero vemos que, sobre todo en el caso sueco, es espectacular el crecimiento que se produce de las exportaciones españolas, con lo cual es un país que no se puede perder de vista. Si vamos a la Comunidad Valenciana, bueno, vemos que se ha solido exportar más a Dinamarca por el sector automovilístico y su valor añadido, pero en el año 2020-2021 se ha equiparado ya con Suecia. Y en cuanto al primer semestre, vemos un crecimiento muy fuerte de las exportaciones a Suecia, que además se alinea con el conjunto del Estado. Y bueno, pues en general la evolución es positiva, con la excepción de Noruega, que tiene un ligero decrecimiento en este primer semestre del año, pero que sin embargo ha tenido o puede llegar a tener una tendencia más positiva si se compara con el resto de países. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Estoy a su disposición para responder a cualquier pregunta que puedan tener respecto a los mercados y a la presentación. Pues muchísimas gracias, José María, por esta presentación tan completa y tan clara que has hecho, que nos ha permitido acercarnos y conocer un poquito mejor estos 4 países y ver las oportunidades que puede suponer para las empresas de la Comunidad Valenciana. Abrimos el turno de preguntas. Podéis escribirlas a través del botón del chat o de preguntas y respuestas y las podemos ir contestando ahora en directo, o también aquellas que no se puedan contestar en este momento nos tomaremos nota y os haremos llegar las respuestas más adelante. Ha sido una presentación con muchos datos, pero como ha dicho José María, no hay ningún problema porque tanto la ponencia como la grabación están a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta?
damos un par de minutos a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta y mientras tanto os recuerdo que todas las oficinas de IBACE y en particular la de países nórdicos está a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar en destino. La antena de IBACE en países nórdicos cubre los 4 países y desde ahí podemos prestar cualquier tipo de servicio comercial a las empresas, desde listados, agendas, presentaciones de producto, asistencias personalizadas, etcétera. Si no tenéis información sobre estos servicios y no sois usuarios habituales, no dudéis en poneros en contacto conmigo o con cualquier persona en IBACE y os pondremos en contacto directo con el técnico sectorial correspondiente. Os pongo en el chat mi correo electrónico para que podáis mandar cualquier cosa si no tenéis ya contacto con el técnico de vuestro sector. Os recuerdo también la próxima celebración del Congreso Go Global, los días 8 y 9 de noviembre, de la que os iremos informando a través de los boletines y página web de IBACE. Parece que nadie se anima a hacer ninguna pregunta. Pues damos por finalizada la presentación. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y muchísimas gracias de nuevo, José María, por todas tus explicaciones. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los participantes. Estamos a vuestra disposición, en cualquier caso. Gracias.